Hola, mi nombre es Jorge Gutiérrez Ramos y hoy vamos a empezar a hablar sobre el género de los herpes virus, específicamente de su especie del herpes simple o VHS1. Hay que destacar que dentro de estas especies encontramos también el VHS2, pero simplemente esta vez lo vamos a dejar un poco de lado. Primero que nada, vamos a empezar hablando sobre el caso clínico. Un caso clínico que nos va a permitir entender más o menos la estructura, el funcionamiento, en este caso la clínica y los diagnósticos diferenciales, así como los diagnósticos mediante el laboratorio y diferente, y más que nada los recursos que tenemos nosotros para identificar si en este caso estamos hablando de un herpes o de otro tipo de patógeno. Vamos a empezar diciendo que, bueno, es un masculino de 25 años que refiere ser sexualmente activo con múltiples parejas. Acude a consulta por presentar fiebres, mialgias, malestar generalizado, dolor y picazón sobre lesión tipo fogazo. ¿Ok? Con estructura vesicular, con líquido, no purulenta en el glande del pene. Refiere que dicha lesión la empezó a notar desde hace 4 días, refiriendo que su última relación sexual fue hace una semana y media, además de externar la aparición de una bolita en su zona inguinal. A exploración física tenemos su temperatura es a 39 grados, tiene una presión arterial de 109,78 y los exámenes de laboratorio tenemos que se obtuvo una biopsia de tejido afectado mostrando estructuras de sincitios e inclusiones intranucleares de Cowden. ¿Ok? Vamos a ir desglosando un poco, en este caso, el caso clínico para entender de qué patógeno estamos hablando, si hablamos de un herpes o de otro tipo de patógeno. Primero hay que analizar la epidemiología, que se nos dice al principio, que nos dice que es un masculino de 25 años, sexualmente activo con múltiples parejas. Eso nos dice precisamente que, bueno, si es un adulto joven, que bueno, sabemos que en esta edad es donde usualmente se le llega a asociar la epidemiología a infecciones de transmisión sexual, precisamente por la actividad de los individuos que se presenta a esta edad. Y en este caso, en este paciente no es la excepción. ¿Ok? Pues bueno, ya sabemos que es sexualmente activo y lo hace propenso a tener infecciones de transmisión sexual. Seguimos. Acude a consulta por presentar fiebre, mialgias, malestar generalizado, dolor. Y bueno, lo otro vamos a dejar en un momentito. Estos signos como tal nos están indicando que hay un proceso de infección o un proceso inflamatorio interno o de respuesta inmune que está favoreciendo que existan estos síntomas. Bueno, sabemos que más que nada estos síntomas no nos dicen nada porque se presentan en la mayoría de las infecciones, sean de transmisión sexual o lo que tú quieras, simplemente se van a generar estos signos y realmente no son diferenciales para entender si sí es o no es o qué tipo de patógeno es. Entonces, pues bueno, sí, podemos encontrar que hay fiebre, mialgia, malestar generalizado y dolor, pero no nos dicen como tal nada, simplemente nos dicen de su proceso inflamatorio o su proceso de infección. Mientras que ahora sí seguimos, nos dice que también tiene picazón sobre una lesión tipo fogazo con estructura vesicular, con líquido, no es purulenta en el glande del pene. Aquí nos está diciendo todo. Aquí nos está diciendo qué es y más que nada los diferenciales que tenemos para compararlo con otro tipo de patologías. Aquí, primero que nada, tenemos que nos dice que le pica una lesión de tipo fogazo. Automáticamente que nos digan esto, sabemos que estamos hablando de un herpes simple, en este caso un herpes genital. Que bueno, sabemos que en este caso la clínica usual de este tipo de enfermedad causado por este virus, pues nos va a asociar a lesiones de tipo fogazos, como ya conocemos, como son precisamente los que tenemos en esta imagen, en este caso en el glande del pene, fogazos. Que bueno, nos dice y nos describe un poco más de su estructura, diciéndonos que es una estructura vesicular con líquido, no es purulenta y bueno, se encuentra en el glande del pene. Automáticamente cuando nos dicen que es vesicular, y tiene en este caso líquido dentro y no es purulenta, automáticamente descartamos otro tipo de infecciones, como puede ser algunas bacterianas, como puede ser la sífilis, por Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Coxsackie alfa, por ejemplo. Específicamente en esta última, podemos decir que esta Coxsackie alfa es la que se le puede asemejar más. ¿Por qué? Pues bueno, porque precisamente no tenemos pus en este tipo de lesiones causadas por este patógeno. Aquí tenemos lo que es, sí, presencia de vesículas con agua, perdón, en este caso líquido, que bueno, precisamente no se asocia, bueno, es prácticamente lo mismo a esta clínica, con la única diferencia que en la Coxsackie A se encuentra usualmente en las úlceras vesiculares en el paladar, así como en la úvula, mientras que aquí se está presentando en la parte genital.
automáticamente arrojándonos que hay un diagnóstico diferencial de la una con la otra entre Coxsackie y herpes virus simple tipo 1, dándonos a entender que es un herpes genital. ¿Y cómo podemos descartar que es un Haemophilus ducreyi o en este caso un treponema? Pues simplemente por el pus. Aparte de que en este tipo de, por ejemplo, en el chancroide con Haemophilus sabemos que es una pápula dolorosa, nos podemos llegar a confundir, pero pues puede llegar a causar pus, por ejemplo. También podemos tener que entreponema, o sea, sífilis, bueno, también hay una pápula, pero no es dolorosa. Y realmente son cosas que podemos llegar a confundir, pero aquí nos están especificando la estructura de aquella lesión, que es una estructura vesicular con líquido. Automáticamente sabemos que es un herpes simple, herpes tipo 1. Y ahora continuando, podemos decir ahora lo siguiente, que un poco más sobre la historia clínica de la enfermedad que tuvo el paciente. Sabemos que nos está diciendo que refiere que dicha lesión la empezó a notar desde hace 4 días, refiriendo que su última relación sexual fue hace 1 semana y media, además de externar la aparición de una bolita en su zona inguinal. Aquí simplemente nos dice un poco del proceso de incubación de la enfermedad. Sabemos que usualmente a herpes simple, ahorita vamos a explicar un poco más profundizado, se le asocia que su tiempo de incubación es de alrededor de 5 días para empezar a presentar signos. En este caso, el paciente realmente empezó a notar síntomas o signos, en este caso un poco tarde, pero hay que recordar que ya llega a la consulta con 4 días de evolución con esa lesión. Entonces estamos hablando de que hace 9 días, a partir de esta consulta, fue cuando se infectó. ¿Ok? Entonces más o menos nos da más o menos el tiempo de incubación. Entonces, a partir de aquí, continuamos. Ahora la exploración física, pues bueno, los signos de fiebre sistémica, 39 grados, hipotensión, y más que nada lo que nos va a estar diferenciando también esta parte es que tenemos la parte del diagnóstico por parte del laboratorio, por exámenes de laboratorio. En este caso, pues nos están diciendo que es una biopsia de tejido, recogieron una biopsia del tejido afectado, en donde nos están mostrando estructuras de sinsitios e inclusiones intranucleares de Cowdrey. Que yéndonos específicamente, hay que recordar que en herpes, precisamente, esa es una forma de diagnóstico. Hay que entender que una forma de diagnóstico, y ahorita también lo vamos a abordar, es precisamente una cosa que se llama frotis de Tenzang, que es simplemente un raspado de la lesión y se llega a observar precisamente para encontrar ese tipo de características de crecimiento. En este caso, sinsitios e inclusiones intranucleares de Cowdrey tipo A. En este caso, aquí nos están diciendo que fue una biopsia, que también de hecho se usa como diagnóstico y es diferencial ante otro tipo de patógenos, ¿ok? Ahora sí, continuando un poco más sobre la enfermedad, o en este caso el patógeno, ya sabemos que es un herpes virus tipo 1 o herpes simple. Pues bueno, vamos a empezar con su epidemiología. Sabemos que, ¿cómo se transmite? Se transmite por contacto íntimo o es una enfermedad de transmisión sexual, en este caso por un acto sexual. En este caso sabemos que su enfermedad se transmite a partir de secreciones, en este caso de las mismas vesículas que se generan de la misma enfermedad. Es por eso que este tipo de lesiones que tienen unas vesículas con líquido, suelen ser el foco de infección a infectar otros individuos. Entonces, por lo tanto, estas vesiculitas, esos fogazos son la principal vía de infección o de infección a otros individuos. Es de ahí la importancia de no tener contacto, y de no tener contacto con este tipo de heridas. Y bueno, aquí nos dice principalmente, se transmite a partir de secreciones de vesículas vaginales o uretrales, un poco más específico, por medio de contacto íntimo. Ya lo dijimos. ¿Y qué hace responsable a esta enfermedad? Se le asocia a lo que ya hemos dicho, al herpes bucal y al herpes genital. En este caso, pues es el herpes genital en su mayor parte, como dice aquí. ¿Ok? Ahora sí, hablando de la patología y la inmunidad, aquí hay que irnos un poco superficialmente. Aquí hay que entender simplemente un poco cómo ataca, a qué ataca y por qué genera este tipo de clínica en este caso. Aquí hay que entender que, bueno, afecta principalmente a las células mucoepiteliales o, en este caso, rupturas de la piel, en donde precisamente se inocula el virus y, por lo tanto, genera una replicación y genera, en este caso, estas vesiculitas. Aquí no hay nada más que entender, simplemente hay otras cosas específicas del virus y su patogenia, pero simplemente hay que entender que en este caso, pues bueno, el virus llega, es un virus envuelto de ADN, entonces por lo tanto ocupa una interacción con la célula, se va a interactuar con adhesinas, en este caso, adhesinas, proteínas de adhesión, se une, tira en este caso su material genético para llegar al núcleo,
en este caso, y en el núcleo va a terminar inyectando su ADN para su replicación y infección a la célula. En este caso, que sabemos que afecta a las células mucoepiteliales. Más que nada, así en forma generalizada y un poco sin especificación, podemos decir que funciona la patología, no, no, la infección de este tipo de virus. Pero ahora, ¿cómo se replica? Simplemente, pues bueno, sabemos que en este caso tenemos que este virus tiene ciertas glucoproteínas, que en este caso van a estar asociándose, permitiéndole en este caso el acceso a este tipo de células, inclusive no solo las células mucoepiteliales, sino también a las neuronales. Y de ahí hay que entender una cosa. Sí, tenemos en este caso infecciones por herpes que nos causan, en este caso, fogazos, pero también nos puede causar una enfermedad de latencia que afecta a las neuronas, que en este caso con latencia hace referencia a que se queda, se instaura dentro de la neurona y por alguna u otra estimulación del ambiente, del mismo individuo, por ejemplo, estrés o algún tipo de cosa externa, va a determinar, bueno, va a desencadenar a que se vuelva a activar esta enfermedad de latencia, generando por lo tanto algunos síntomas víricos, bueno, víricos, algunos síntomas clínicos, como puede ser en este caso herpes bucal, en este caso porque hay que tomar en cuenta que uno de los sitios de latencia, uno de los sitios de replicación más comunes de este virus es el ganglio del trigémino, en este caso que sabemos que se encuentra a nivel de la cabeza y bueno, nos va a estar afectando principalmente y nos va a estar causando una clínica de herpes lingual, ¿ok? A partir de aquí, pues bueno, ya sabemos que genera una infección de latencia y finalmente es resuelta por los linfocitos TH1 y THCD8, que lisan células infectadas y curan la enfermedad. O sea, hay una respuesta celular ante este tipo de enfermedad. Y finalmente vamos a tener aquí un poco más sobre la incubación y todo este aspecto. Tenemos en este caso que, bueno, son 5 días de incubación para que empiecen a aparecer todos este tipo de signos que realmente se presentan en el examen, en el caso clínico que presentamos, que es en este caso dolor, prurito, disuria, malestar, fiebre, cefalea, y más aparte las vesículas, las úlceras, en este caso también los ganglios dolorosos, hay que destacar que aquí también nos dice que tiene un ganglio, una bolita en la zona inguinal, tiene un ganglio inflamado, y probablemente pues su curación, si se llega a desaparecer estas vesículas después de los 15 días, como aparece aquí. Finalmente vamos a tener lo que es el diagnóstico y la prevención. Primero que nada, pues ya hablamos sobre los diagnósticos diferenciales que tiene esta enfermedad en comparación con otros patógenos. En este caso lo comparábamos con hemófilus, con treponema, sífilis o Coxsackie tipo A, ¿no? En donde ya analizamos sus diferencias. Entonces, por lo tanto, lo vamos a dejar de lado. Lo que nos importa aquí es las herramientas de laboratorio que tenemos nosotros para tener un diagnóstico claro de que sí es herpes simple. En este caso, ya mencioné que en este caso la principal herramienta para tener un diagnóstico de esta enfermedad por parte del laboratorio es en este caso el frotis de Danzán, que sabemos que es una recolección de aquella vesícula en donde precisamente se va a ir a analizar precisamente que tenga un crecimiento de sincitios o en este caso inclusiones intranucleares de Cowdery, que es lo que se busca más que nada. En este caso, estas 3 imágenes nos dicen otras tres herramientas que tenemos para un diagnóstico de herpes. En este caso, primero que nada, tenemos un cultivo celular de células HeLa, en donde se va a inocular el virus y se va a analizar si hay crecimiento de este virus. Precisamente ¿para qué? Para que en este tipo de cortes histológicos, para analizarlo en cortes histológicos y entender si hay crecimiento, en este caso de cuerpo, de inclusiones intranucleares de Cowdery, que es lo que vemos en esta imagen de este corte histológico. Finalmente, vamos a tener a la inmunofluorescencia, donde vamos a tener que va a haber especificidad hacia un antígeno específico del virus y en este caso mediante la inmunofluorescencia vamos a detectar si hay o no hay este antígeno del virus para saber si el paciente está infectado o no está infectado. ¿Ok? Y finalmente pues vamos a hablar sobre la prevención, que tal cual como sabemos es una enfermedad de transmisión sexual, por lo que todo realmente se basa en no contacto como tal, mediante sí, en este caso la enfermedad está activa. Entonces, por lo tanto, las medidas de prevención es evitar tener contacto con la lesión. En este caso ya mencionamos que las vesículas son el principal foco de infección. Uso del condón durante relación sexual, que es lo más importante. Uso de guantes para la manipulación, dirigido más que nada al servicio de salud. Y finalmente cesáreas en embarazadas, para evitar el contacto neonato con el canal vaginal que está infectado en dado caso. Y realmente pues con esto acabamos, porque y podemos concluir realmente que realmente esta enfermedad es muy sencilla, muy fácil de entender, de diagnosticar y diferenciar en comparación con otros patógenos. Y realmente conocer esto es de suma importancia para entender que realmente el herpes es fácil de detectar,
y realmente es fácil de prevenir. Entonces, por lo tanto, realmente sería todo. Gracias.